en sobriedad, este día que nos hace estrenar sus misericordias que son nuevas cada mañana. O sea, el hecho de estar vivos, el hecho de estrenar sus misericordias porque son nuevas cada mañana. Siempre le digo a las personas, cuando se está estrenando, así sea algo de ropa, algún tema, eso se siente como un confort y una comodidad. Es lo mismo que nosotros debemos sentir por el solo hecho de estrenar la misericordia de Dios, por el solo hecho de hoy estar vivos, tener la oportunidad de mejorar, de aprender y tener la oportunidad, pues obviamente, de enfrentar unas circunstancias, de enfrentar hoy en día cualquier tipo de obstáculos, tener la oportunidad de disfrutar, de vivir y que ustedes disfruten también su cambio, que ustedes sean felices cada vez dándose la oportunidad de mejorar, dándose la oportunidad de recibir la palabra. Alguna vez, y en la palabra de Dios está escrito, que los ángeles quisieran estar aquí. ¿Usted sabe qué representa que un ángel quiera estar aquí? Y ese privilegio y esa oportunidad Dios no se la dio. Dios no se la dio a ellos, pero sí se la dio a usted y sí me la dio a mí. Y con eso, con esa conciencia, con eso, yo ya me confronto que Dios no le dio la oportunidad a un ángel y que a nosotros que nos portamos mal, nosotros que hemos hecho muchas cosas, Dios nos dio la oportunidad y Dios quiso que estuviéramos aquí sentados. O sea, realmente eso no tiene precio, realmente eso no tiene, no hay cómo explicarlo, no hay cómo expresarlo, pero hace parte de la misericordia y del amor de Dios. Entonces, pues agradecidos por estar aquí, agradecidos por todas y cada una de las cosas que Dios ha hecho, agradecidos con todo lo que Dios nos permite vivir, vuelvo y le digo, aun sean cosas buenas o cosas malas, dicen que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar de edificación. El capítulo del día de hoy empieza hablando la sabiduría y la mujer insensata. Entonces, hay una contraparte ahí, hay dos posiciones, hay dos lineamientos, hay dos, ¿cómo le digo? Hay dos figuras. La sabiduría, por un lado, la sabiduría de Dios y también la insensatez. Y siempre se le ha dicho y siempre lo he mencionado, o sea, cuando habla y coloca esa figura de la mujer, puede ser en lo literal la figura femenina, pero también puede ser esa figura del alma de nosotros, esa figura de nuestra alma inconstante, de nuestra alma dual, de nuestra alma bipolar, de nuestra alma esquizofrénica, de nuestra alma fluctuante, de esa mente que a veces y esas emociones que a veces nos juegan en contra, que a veces nos arrastran por lo malo, nos sacan del camino. Entonces también tenemos que mirarlo por allí. Entonces aquí nos da una grande descripción de esa alma cuando se desenfrena, esa alma, de esa mujer insensata, esa alma insensata que por momentos nos saca de la ruta, por momentos nos saca del camino, por momentos nos extravía de lo que Dios quiere para nosotros, pero entonces, bueno, podríamos dedicarnos y podríamos, y quizá hoy me enfoque más en eso, podríamos dedicarnos a decir o a mencionar, a decir o a mencionar todo lo que puede pasar, el simple, el escarnecedor, cómo lo adormecen a usted y lo sacan del camino, hablan del vino, hablan de los bebedores, habla de todo ese conjunto de situaciones que saca al hombre de la ruta, que saca al hombre de la ruta. Pero entonces yo me voy a detener en el versículo 1, donde dice, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. En este momento creo que se evidencia la memoria y entonces se está viviendo de alguna manera, se está viviendo de alguna manera como una especie de caos. Esos lugares, esos lugares, esos lugares
¿Qué necesitaban esas edificaciones o qué le probaron a esas edificaciones para decirlo, pues como que de alguna manera, ¿qué, qué sacudió? ¿Qué sacude un sismo? ¿Quién me puede decir o qué es lo que hace que se sostenga una casa o una edificación? ¿Alguien me puede decir? Sus Los columnas. cimientos, las columnas. Me están diciendo ustedes allí. Y por eso, ¿qué quiere hacer Dios? ¿Qué es un proceso de cambio? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué somos nosotros? O sea, unas personas que nos tienen que colocar unos cimientos, unas personas que nos tienen que colocar unos fundamentos. Día tras día, estructurar bases sólidas, estructurar bases firmes para que nosotros podamos sostener un sismo, podamos sostener una arremetida, podamos sostener una casa, desde luego que no es solamente columnas, pero en los momentos difíciles, en los momentos de caos, en los momentos de crisis, es lo que sostiene la casa. En un momento de sismo, pregunto yo, quizá en otra instancia sí, pero en un momento de sismo, en un momento de dificultad, en un momento digamos, de una sacudida, de un movimiento telúrico, creo que se dice, en ese momento no miran fachada, no miran techo, no miran si la cocina es integral. En ese momento de crisis y en ese momento de sacudida, lo único en lo que realmente se puede sostener una casa es en sus columnas. Miren, ¿qué intentamos hacer nosotros? Y para mí, ¿qué es la restauración? Ponerle a usted bases sólidas, ponerle a usted buenos fundamentos, ponerle a usted y a la familia unas columnas que puedan soportar 20, 30, 40, 50 años de sobriedad, que puedan soportar una vida equilibrada. Ese es el fundamento que nosotros ponemos y ese es el fundamento que Dios quiere poner en la vida de nosotros, que nosotros podamos soportar a través de esas columnas, volvernos resistentes a lo que se venga, resistente a lo que tengamos que enfrentar. Y a partir de ahí, si hay buenas columnas, pueden resistir todo lo demás, o sea, porque es el fundamento, es la base que va a sostener una estructura y así llueva, así haga sol. También la estructura ayuda a que no entren animales, a que no entren ladrones, a que no entren otra serie de situaciones a la casa. Pero le decía, en momentos duros como de un terremoto, oiga, y nuestra vida tiene que pasar por demasiados terremotos. Nuestra vida no solamente tiene que pasar por un terremoto o por algunos terremotos. ¿Qué es la recuperación? Usted aprender a enfrentar demasiados terremotos. Oiga, usted no ha salido de un terremoto, usted no ha salido de una sacudida emocional, mental, afectiva, usted no ha salido cuando lo quieren extraviar, usted no ha salido de una sacudida espiritual. Muchos batallan también con unas situaciones espirituales profundas, con esos traumas, con esos daños que se quieren mover, con esos malos hábitos, con esos malos comportamientos que empiezan a sacudir en un momento nuestra vida, que quieren sacar nuestra vida del propósito de Dios. Oiga, y cuando viene ese temblor, cuando viene ese terremoto, pues por eso es que es tan fácil decirme hoy, la más sencilla, cuando uno está sintiendo el temblor en la fundación, el primer pensamiento y el primer sentimiento es que pedir que alguien me ayude. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden cuando viene ese terremoto, cuando viene ese temblor, cuando viene ese caos, cuando viene esa arremetida? Oiga, es que son necesarias. ¿Sabe por qué? Porque le están probando a usted el cimiento, mi amigo. Le están probando a usted el cimiento, mamá. Y entonces estamos mirando a ver, podríamos decir, no sé si el término es el correcto, de qué estamos hechos, de qué
¿Sobre qué estamos fundamentados? ¿Sobre qué fundamento, sobre qué columna usted está cimentando lo que está edificando? Porque es que a veces mucha edificación, de edificación sabemos bonito, sabemos engordarnos, sabemos ponernos cachetones, sabemos hablar bonito, o sea, tenemos una buena fachada, tenemos una buena sala, tenemos un buen televisor plasma, tenemos una buena cocina integral, pero déjeme decirle que pocón de estructura, pocón de casa sólida, pocón de buenas bases que nos ayuden a sostener una casa, que nos ayuden a sostenernos firmes en los momentos difíciles. Por eso es tan habitual, me pasó esto y me desplomé, me pasó esto y me partí, me pasó esto y recaí, me pasó esto y me fui al piso, no me saludaron y me fui al piso, no me hablaron y me fui al piso, me miraron y me desplomé, me dijeron y me desmoroné. Sencillamente, podríamos hablar todo lo que dice el capítulo cuando habla de la sabiduría y cuando habla de la insensatez, cuando dice que se embriagaron, que cayeron, que fueron extraviados, que lo sacaron del camino, cuando habla del escarnecedor, cuando habla del simple, cuando habla de que las aguas hurtadas y dulces son mejores, todo eso son figuras. El martes hablábamos que es más fácil, dice, no saben que allí están los muertos y hablábamos del muerto espiritual. Cuando usted tiene una buena columna, usted no se deja mover ni de su convicción, ni de sus ideales, ni de sus metas, ni se deja mover de lo que usted le ha creído a Dios, ni se deja mover de su vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque usted está firme, porque usted está sólido, porque usted edificó su casa con la sabiduría de Dios. Venga, y para edificar la casa, yo les voy a hablar de esas 7 columnas. Siempre que tocamos este capítulo, son columnas que son necesarias para la estructura del ser humano. Entonces, esas columnas hay que nuevamente ponérselas a nuestra vida si realmente queremos sostener una estructura, si realmente queremos tener una edificación, porque las edificaciones vienen a partir de que haya buenas columnas. Es más, tengo entendido que dependiendo de las columnas, así mismo es la edificación. No sé, hay maestros, hay ingenieros, arquitectos, no es mi campo, pero que ellos dicen, con esas bases y con esas columnas, he oído por ahí levemente, dicen, puede levantar una casa de 3 pisos. Con esas bases y con esas columnas, puede levantar una casa de 1 piso. Con esas bases y esas columnas, son para una casa de 10 pisos. Ya casi estaríamos hablando de un edificio, ya estaríamos hablando de algo mucho más sólido, de algo mucho más firme y de algo mucho más mejor estructurado. Ojo, o sea que entre mejor sean las columnas, mejor va a ser la edificación. ¿Por qué? Porque esas columnas van a tener la capacidad de resistir la edificación. A veces usted tiene que resistir una presión, a veces usted tiene que recibir situaciones. Ojo, que yo le digo a los chicos, si usted a veces en la fundación ve todo pintado de negro, Pine Black, como dice la canción de los Rolling Stones, si usted lo ve así aún en la misma fundación, ¿cómo será afuera? Afuera, yo le digo a los muchachos en la fundación, usted dentro de la fundación, su único compromiso debe ser su recuperación. Oiga, su único compromiso debe ser trabajar en usted, con, consolidar esas columnas, esos cimientos que usted necesita. Yo no veo a alguien en la fundación preocupado
por los recibos del agua, por una cuota alimentaria. Yo no veo a alguien que en la fundación tenga que preocuparse. Usted lo único que tiene que hacer, digamos, es caminar, hacer las cosas bien. Como le digo yo a los niños, estudiar y hacer caso. Un niño no se tiene que preocupar de que si no hay comida, de que no llegó, de que no trajeron. Por eso es que a veces al proceso le metemos preocupaciones que no son. Y por eso es que más de uno se mueven de la edificación de las columnas, de la estructuración de las columnas, porque se empieza a ir para la edificación y suelta las columnas, suelta las bases. A veces es para algunos es más bonito la estructura, el caparazón de la casa, tan bonita esa casa, tan hermosa esa casa. Qué fachada más bacana, qué fachada tan elegante, lo mejor en cocinas integrales, lo mejor en neveras inteligentes, ahora hay hasta neveras inteligentes, ahora hay hasta unos microondas que ya casi que le dan la comida a uno, ya casi ahora eso está avanzadísimo, hermano, nosotros estamos atrasados, pero al Señor no lo vislumbra eso. Por eso el maestro de la vida, cuando le fueron a mostrar una estructura que se habían demorado muchos años, el Señor dijo, ¿qué templo? Y el Señor dijo, en 3 días se los derribo y en 3 días y lo vuelvo a construir. ¿Y sabe por qué el Señor dijo que les iba a derribar el templo? Porque no estaba bien de columnas. Tenía una caparazón muy bonita, parecía la octava maravilla del mundo, estaba muy hermoso, tenía oro, tenía plata, tenía piedras preciosas, tenía metales, tenía unos engastes y ellos se enojaron porque el maestro de la vida los confrontó y les dijo, les derribo ese templo. Para ustedes es muy bonito, pero cuando el Espíritu de Dios viene a sopesar las columnas, cuando el Espíritu de Dios viene a medirle a usted y a hacerle auditoría sobre sus columnas, sobre las bases que están soportando su vida, sobre esas bases que sostienen todo su ser, sus emociones, sobre qué columna sostiene usted su forma de pensar, su mente, sobre qué bases está sosteniendo usted sus emociones, sus sentimientos, sobre qué bases está tomando decisiones usted, sobre qué criterios usted está direccionando su proceso. O sea, ponga las bases a un lado y ponga al otro lado la edificación y la estructura y me cuenta cómo le va. Entonces ahí necesitamos ese equilibrio entre columnas y estructura. Tristemente decirlo, en la rehabilitación estamos trabajando más. En la estructura y estamos dejando de un lado las columnas, porque yo no soy ingeniero, no soy arquitecto, pero hasta que sé el tema de las columnas hay que ahondar, hay que escarbar, hay que meter, hay que profundizar y creo que es un trabajo más arduo el tema de las columnas. Se necesita de hecho hasta más hierro, hasta más mezcla que una estructura, que una pared. Si, no soy experto y si me equivoco, me corrige, no tiene problema, levanta la mano y me corrige, pero tengo entendido que una columna lleva buen hierro, lleva buen concreto, porque su propósito es solidificar, es sostener, es soportar. Y venga, la rehabilitación en proyectando generaciones, la recuperación en proyectando generaciones, se puede disgustar cualquier persona, se pueden llevar los pacientes que se vayan, usted puede manipular para que lo saquen, usted puede decir no estoy conforme, porque es que la prioridad y la visión y la metodología que aplicamos en Proyectando Generaciones es trabajar más en las columnas que en la estructura. Para mí, con el respeto de las demás personas, le dan más relevancia. Los padres le dan más relevancia a la estructura, a la fachada, que el color de las paredes sea de tal y tal y tal y tal, que tenga tantos cuadros, que tenga televisor plasma, y le dan más importancia a la estructura. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar con la sabiduría de Dios, bajo la sabiduría, bajo los principios de Dios, Dios dice, la estructura es lo de menos. Lo más importante es que hayan buenas bases. Lo más importante es que haya buenas columnas
que soporten. Y por eso dice también en una parábola de la palabra de Dios que Dios comparará a un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿A qué es la roca? Una buena estructura, algo firme, algo estable. Pero dice también en esa misma parábola que hay un hombre que no es sabio y prudente, que hay un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y que edificó su casa sobre algo fluctuante, sobre algo inestable, como la arena, y esa arena a veces de la vida, esa arena en la que más de uno ha querido cimentarse, es como una arena movediza, es como una arena incierta, es como una arena, se puede decir, efímera, pasajera. Muchos quieren construir su vida de esa manera, muchos quieren seguir cimentando y quiere que le vaya bien. Oiga, y hay unos que quieren un edificio grandísimo, que quieren acaparar un edificio grandísimo, que quieren una estructura grande y le meten unos cuentos. Aquí va a ser un edificio grande, aquí vamos a tener esto y esto. Mamá, yo voy a hacer esto. Mamá, yo voy a estudiar. Mamá, yo voy a estudiar y voy a tener negocio, voy a ser emprendedor. Mamá, mamá, y unos cuentos. Y quiere ir a tener una estructura familiar, una estructura social, una estructura laboral, cuando no le ha puesto las columnas a su propia vida, tan siquiera. Entonces, les soy honesto con el respeto que ustedes se merecen. Las estructuras, el maestro de la vida dice, van para el piso, les derribo ese templo, porque al maestro lo que más le importa son las columnas, que usted se deje poner bases sólidas. No necesita mucho, mire, en esto no necesita mucho. Y a veces nos demoramos, ¿sabe para qué? Para estructurarle columnas, para estructurarle un carácter, para estructurarle una visión, para estructurarle un coraje a usted, para estructurarle a usted unas metas, para estructurarle a usted unos ideales que lo lleven a sostener una recuperación, que los lleven a sostener un estilo de vida. Mire, si usted está en la fundación y vive de una manera y usted sale a su casa, sale a la calle, vuelve a la vida civil o secular, por decirlo así, y usted cambió, usted no tenía columnas, usted tenía estructura, mas no tenía columnas. Y a usted le tienen es que poner columnas. Los pasos nosotros los tenemos que dar sobre la roca. Los pasos nosotros los tenemos que dar es sobre cosas firmes. Oiga, ¿y por qué todavía seguimos siendo como tan duales? ¿Por qué todavía seguimos siendo tan duplicistas? ¿Por qué todavía cuando nos ven somos una cosa y no nos ven y somos otra? ¿Por qué todavía cuando estamos en la institución somos unos? Cuando estamos con la familia somos otros. Cuando estamos en la calle somos otros. Y porque es que venga, perdóneme, y vuelvo y reitero, no soy experto en construcción, pero pues en construcciones de casas o de edificios, pero sí sé cómo construir vidas, sí sé cómo demoler estructuras, tirarlas al piso, derribarlo a la gente, desconfundirlos, sacarlos de la mentira y el engaño. De eso sí Dios me ha dado sabiduría. Y demoler y meterlos en el programa de arrancar, de derribar, de arruinar, de destruir y empezar ese proceso de demolición de estructuras bonitas, de buenas fachadas, de buenas caritas, de cachetoncitos y derribar toda esa estructura para trabajar en las columnas. En el tabernáculo habían hombres expertos que solamente se dedicaban a trabajar. Para cada cosa había un experto, pero habían unos expertos que trabajaban en las columnas. Habían unos expertos que trabajaban eran en cimientos, que trabajaban en fundamentos. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintios, le decía, yo trabajo en el fundamento. Estructuras, muchos pueden estructurar. El profesional, el psicólogo, mejor dicho, el psiquiatra. Hoy en día
la antropología, la sociología, todas las ciencias que tengan que ver con el comportamiento del ser humano lo ayudan a estructurar. Pero el apóstol Pablo tuvo la autoridad y el criterio de decirles, pero el fundamento es uno solo, el fundamento es Cristo, el cimiento es Cristo, y el que tenga ese fundamento, el que tenga esas columnas, el que tenga esas bases, puede edificar, y puede hasta sobreedificar, dice, como quiera, a su manera, porque todas las casas no van a ser iguales, porque cada casa va a tener un perfil, una personalidad, va a tener un modelo, porque todos tenemos que cumplir una función y un propósito de vida que, aunque podemos ayudarnos y cooperar, pues va a ser muy diferente. Por eso somos personas muy distintas, pero el fundamento y las columnas ahí no van a cambiar mucho. Y es muy fácil usted cambiar una pared, cambiar una estructura. Alguna vez por allá en una casa que teníamos en la familia, decidimos tumbar dos piezas y hacer una sola pieza grande. Mi mamá en algún momento decía, esa cocina ya no la quiero ahí, la paso para acá. Y con la estructura se puede mover mucho más fácil. Se puede cambiar, se puede remodelar, se puede adecuar. Usted dice, no, ya la cocina, ahí usted hizo y usted dice, yo ya no quiero ese arco allí, ahora yo voy a hacer el arco en la entrada, ahora yo no quiero la entrada al lado derecho. Oiga, yo he visto, hace poco fui a mirar una casa para tomarla en alquiler para la fundación. Y la dueña me decía, una abogada me decía, y usted aquí si quiere, déjala, no quiere la entrada aquí, la deja acá, la deja allá, la voltea, y pues para su comodidad, si quiere pone aquí oficina, y esto es, y me habló de una cantidad de modificaciones que yo podía hacerle a la casa. Pero no he oído hasta el día de hoy que me digan, modifique las columnas, modifique la estructura, modifique los cimientos. Le dicen a uno, usted puede cambiar la pieza, no sé si me estoy haciendo entender, usted puede cambiar la estructura, pero usted no puede cambiar los cimientos, usted no puede cambiar las columnas. Con eso no se juega, con eso no puede, eso cualquiera no puede llegar allí y decir yo modifico esto, yo tumbo esto, o yo paso esta columna y voy a poner otra. No sé, pero tiene que ser muy engorroso, así como es engorroso trabajar con la conducta del ser humano, así como es de complejo trabajar con los comportamientos del ser humano, así mismo de complejo es como cuando uno, así mismo de complejo es como cuando uno quisiera cambiarle cimientos a una casa, quisiera cambiarle las columnas a una casa. O sea, yo eso no lo veo tan usual y no lo veo no lo veo tan común porque es que es más complicado. Y por eso las tareas complicadas, las tareas difíciles son para Papito Dios. O sea, lo sobrenatural, lo que excede nuestras capacidades. Nuestra capacidad es natural, pero la capacidad de Dios es remontarnos a lo sobrenatural. Y oiga, y nosotros somos los malos de la película porque nos metemos es con sus cimientos, porque nos metemos es con sus bases que tiene mal estructuradas, porque tiene unas bases muy pequeñas para una casa grande, tiene unas bases muy livianas, muy triviales para una estructura tan grande que usted quiere tener. Y entonces, ¿sabe qué? Es mejor a tiempo entrar a corregirle esos fundamentos y esas columnas, porque en algún momento, si le está quedando grande en la fundación sostener nomás un proceso, ¿cómo será? Yo le digo a las personas que si hay presión dentro de la fundación, la presión que usted tiene que manejar al exterior es mucho mayor. Porque es que la responsabilidad en la fundación para una persona es dejarse estructurar, es trabajar en sus columnas, en sus bases. Pero cuando esté afuera, ya empieza a estructurar, ya tiene que asumir la parte laboral, la parte familiar, ya asume un número mayor de responsabilidades.
La responsabilidad dentro de la fundación, aunque es prioritaria, es la prioridad, es la primera, su proceso, su recuperación. Con Dios sí, con la terapia sí, con la orientación sí, con los profesionales sí. Yo lo sé, yo lo sé. Lo prioritario, lo primero y lo primero. Por eso le digo a la gente, yo no le negocio la clase, no le negocio la terapia, no le negocio ese momento de estructuración de columnas, esa confrontación, esa disciplina. No se la negocio a nadie, porque ahí se está trabajando es en columnas, ahí se está trabajando es en bases. La edificación, déjeme decirle, es mamey. Cualquiera pega ladrillo, cualquiera pinta, cualquiera estuca, pero no cualquiera sabe de diámetros, de dimensiones, de columnas, de tanto por tanto. Para sí mismo, no cualquiera lee un plano donde dice, este es el modelo de la casa, por ende vamos a construir, yo no sé de eso, 4x4, 3x3, no sé cómo es la vaina, no sé que pase por abajo, que tenga un diámetro, eso es una vaina dura, man. Pero así mismo tienen que ser las columnas de nuestra vida. Si usted se deja ahondar y se deja poner buenas columnas, usted puede llegar muy lejos. Oiga, y el tiempo se fue. Y yo, pues no me da, tendríamos que revisar otras grabaciones que tenemos de este capítulo. Estoy haciendo ese ejercicio con los chicos de la fundación y creo que vamos a sacar un manual. Vamos a ir trabajando, estamos trabajando en eso. Ya le asigné tareas a algunos chicos, ya los deben retroalimentar aún los otros capítulos de los meses pasados para que las columnas sean firmes. Hay 7 columnas que estructuran al ser humano. Son 7 columnas que aquí nos hablan. Recuerde que 7 es sinónimo, es número de perfección. Y hay una numerología en las cosas de Dios que tiene su ciencia, que tiene su razón de ser. Y esos 7 columnas hay que saberlas interpretar y saberlas entender, que son vitales para cualquier proceso de recuperación. Necesitamos unas muy buenas columnas y se las voy a mencionar. Creo que Carlitos Dorado, si está por ahí, las puede escribir. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. El hombre arranca con una inocencia. El hombre, en la medida que se va desarrollando los primeros años de vida, somos inocentes. Después el hombre va siendo consciente de lo bueno, de lo malo, de sus capacidades, de lo que puede hacer, de hasta dónde puede llegar. Pero cuando el hombre se da cuenta y salta de la primera columna, que es la inocencia, salta a la segunda columna, que es la conciencia, y sabe hasta dónde puede llegar y sabe hasta dónde puede ir, Dios viene y le dice, venga hermano, bacano por usted, lo felicito, lo quiero mucho, lo amo mucho, y usted puede llegar a ser hasta un Dios con D pequeña. Eso le dijo la serpiente a Eva. El día que ustedes coman del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, sean conscientes, pueden llegar a ser como Dios. Me voy a meter un poquito los semidioses, voy a meter un poquito, ahora está de moda los estoicos y todo eso, ¿no? La filosofía griega. Y ahora hablan de Marco Aurelio y todo eso, y toda esa estructura tiene que ver cuando el hombre descubrió sus capacidades y fue consciente. Pero Dios dijo, venga, necesitamos otra columna. El hombre, necesitamos una tercera columna con sus capacidades. Por eso es que el adicto tiene tantas capacidades, tanta inteligencia, tantos dones, tanto arte. Dijo, como el hombre ya es consciente y sabe hasta dónde puede llegar, vamos a levantarle la tercera columna, gobierno humano. Necesitamos ponerle rienda a eso. Necesitamos ponerle freno y cabestro, como el mulo, el caballito de bocado, hasta dónde puede llegar. Vamos a ponerle freno y cabestro, gobierno humano. Y el hombre empezó a luchar y a chocar con esa tercera columna llamada gobierno humano.
porque nos dijeron desde niños que teníamos que ser autónomos, que teníamos que ser libres, que teníamos que hacer lo que nos dictara el corazón. Y no nos gusta, por eso en esa columna se choca tanto con la norma, con las directrices, se choca tanto con la instrucción. Oiga, deformamos una instrucción en un abrir y cerrar de ojos. Se dice negro, ayer hablábamos, no les he presentado a mi invitado, sigo teniéndoles invitados internacionales, ojo con eso. Y ayer hablábamos con un invitado que tengo aquí al lado, ya se los voy a presentar, y hablábamos que a veces decimos negro, a veces decimos, a veces decimos negro, a veces decimos negro, y a los 10 minutos uno va a ver allá, después de hablar o pasar por 3 o 4 personas, y eso negro terminó siendo blanco, gris, rojo, pero menos lo que se dijo. Y es sencillamente porque desvirtuamos, deformamos unos conceptos y así deformamos una imagen, deformamos la recuperación y la rehabilitación. Deformar, creo que allá en el Vergel ya hicieron canción, ¿no? Las charlas que hemos estado dando de los deformadores de la recuperación. Mire, yo me quedo impresionado. Un muchacho en una fundación lo fui a visitar y me aseguró delante de 80 personas que él me había entregado la cédula a él en la mano. Renegó, se quejó, chocó, peleó. Hasta en esa fundación me dijeron, no, y usted le ha hecho algo a ese muchacho porque habla de usted lo peor. Oiga, y lo único malo que hice fue no dejarlo en la calle y llevarlo a una fundación. Decirle, no te puedo recibir, pero no te voy a dejar en la calle, pero te voy a ayudar para que te reciban en X o Y lugar y te den una buena acogida. Y no hagas sufrir a tu mamá que está con unas enfermedades. Tu papá falleció hace poco. Oiga, y me aseguró. Yo no sé si alguna de las familias recuerdan un muchacho que montamos en una chiva el 24 de diciembre, que estaba durmiendo en la calle, en el andén, en la puerta de la fundación, y lo montamos en una chiva, en un encuentro de familias. Oiga, y me aseguraba. Fui a la fundación en estos días de noche y me dijo, apóstol, usted es un charlatán. Usted me cuentea. Yo le dije, mijo, la memoria falla, no le voy a discutir, no le puedo asegurar nada. Se me hace extraño, porque yo no se la recibí, yo no la recogí, yo no le hice a usted el procedimiento, porque yo de primera yo sabía que usted no iba a estar con nosotros. Entonces, si no iba a estar con nosotros, ¿yo para qué le recibo? No le hice ni siquiera el procedimiento de ingreso, ni requisa, ni nada de eso, ni toma de información, ni nada de eso, porque yo era consciente de que ese día yo no podía usted recibirlo, porque primero estábamos en un evento y en una actividad con las familias y no podía, tenía que darle prioridad a eso. Y oiga, y me aseguraba y seguía, y que me fui a la fundación y me decían allá en la fundación que el hombre seguía regando veneno, malestar, inconforme, y que yo le quedé mal, hermano, y que yo le tengo embolatado eso, y que la necesita para reclamar unos beneficios. Yo hasta llegó la mamá y yo le dije, no, pues si yo la tengo que pagar, yo se la pago. Sí, que porque él dice que él se la entregó, llamó por teléfono y dijo, sí, yo se la pasé a usted en la puerta. Oiga, y todo se quedó así. Yo no tenía cómo contradecir eso, no firmé un documento, la memoria falla y quedaba el sinsabor, quedaba el sinsabor. Y por allá se me iluminó la lámpara. Yo pues ahí dije, qué vaina, situaciones todas malucas, pero hay que asumirlas, hay que asumirlas. Y por allá se me iluminó la lámpara y me dio por preguntar y me dicen, claro, acá está la cédula, acá se le tiene, acá la tenemos, acá está. Y delante de yo creo que casi unas 100 personas que me la entregó en la mano, cuando, en qué momento, y deformamos con una facilidad y aseguramos, ¿sabe por qué?
porque no hay buenas columnas, porque no hay buenos cimientos en la recuperación. Así deformamos personas, deformamos situaciones, deformamos una fundación, así deformamos nuestra vida, así deformamos nuestros padres, así deformamos a los que nos aman, a los que nos quieren, así deformamos a los que trabajan en nuestros cimientos, a los que trabajan en nuestras bases. Así cambiamos todo un contexto con una facilidad. Y esa tercera columna llamada gobierno humano, donde el hombre le cuesta, se le dificulta, donde el hombre se quiere salir, Dios dijo, vamos a ponerle una cuarta columna, vamos a ponerle una promesa. La cuarta columna se llama promesa. Eso yo se los he dicho siempre, yo me demoré como 2 años estudiando estas columnas, 7 nomás, como 2 años, como 2 años. Ahora con 3 meses o 2 meses ya quieren ser hasta terapeutas. 2 años. Y seguimos ajustando y afianzando las columnas. Cuando el maestro y el arquitecto de la vida dice, vamos a meterle mano a esas columnas que están como flojongas, toca decirle, acepto y modifico, maestro. Y entonces Dios dijo, vamos a anclarle unas promesas porque él va a ser rebelde, él se va a salir del camino, vamos a anclarle un propósito, vamos a anclarle un proyecto de vida. Y entonces Dios dijo, vamos a dejarle también la promesa ahí, de que entre el redil, de que entienda, de que sea consciente. Dijo, vamos a dejarle esa promesa, pero para que no use esas promesas, vamos a ponerle una quinta columna llamada ley, que regule, que castigue. La ley castiga. La ley manifiesta comportamientos y conductas. Las normas muestran lo bueno y lo malo de los ciudadanos, de las personas. Pero Dios dijo, como la ley es dura y nadie la pudo cumplir, nadie pudo cumplirle la ley al Señor. Entonces dijo, vamos a darle la gracia, ya que no sea por ley, sino que sea por gracia, por regalo, por don inmerecido. Y entonces pusieron la sexta columna llamada gracia. Y entonces Dios dijo, esa gracia también a veces como que no me pasa nada, mi mamá vuelve y me recibe, mi papá me perdona, hago y deshago y no pasa nada porque pues por hijo, por derecho me dan de todo. Creo que en estos días vamos a hablar en las familias, voy a hablar un poquito de esa conducta, de ese comportamiento narcisista, el que mi mamá se muere si yo no estoy. Mi mamá se muere si yo le hago falta. Mi mamá no puede vivir sin mí. El que sabe cómo controlar emocionalmente y moverla, el narcisista. Vamos a hablar de esos perfiles. El víctima dentro de la responsabilidad emocional y afectiva. Y entonces dijo, no, pues que esa gracia no la sabe administrar, le dan todo y no sabe manejar esa autonomía, no sabe administrar las bendiciones. Lo ponen a vivir bueno por gracia, te dan todo. Porque la ley castiga, pero la gracia te dice recibe, recibe, recibe y te dan y te dan y te dan. Pero no sabemos administrar esa gracia. Entonces Dios dijo, también vamos a ponerle la séptima columna llamada reino. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Ahí es donde nosotros aprendemos a hacer la verdadera voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero tenemos que dejarnos estructurar. Esas 7 columnas yo se las menciono así rápidamente, pero atraviesan todo el proceso de nuestra vida, desde lo espiritual, desde lo psicológico, que es la parte mental y emocional y la voluntad, desde lo terapéutico, que ayuda también a la voluntad, al control y a ese autodominio de nuestros impulsos, porque la terapia viene a estructurar también esa parte. Y esas 7 columnas transversalizan todas las áreas de nuestra vida. Y si yo sacase una conclusión hasta el momento, tengo que reconocer de que a veces fallo porque me gusta trabajar más en la estructura y no en las columnas y no en las bases. Y a veces como director, como apóstol, como papá, a veces trabajo más en la estructura, la embellezco, la pongo bonita, me gusta que estén bien, me gusta que se vean bonitos. Y viene Dios y me jala las orejas y me dice, solo estructura y nada de columnas. Y con estructuras bonitas se van al piso. Y con estructuras al piso los derriban. Y entonces Dios me jala las orejas, Dios me mete mis regaños, Dios me mete mis disciplinas por ser necio.
por ser insensato y por no trabajar lo más importante que es lo interno, que son las bases y las columnas. Entonces tengo que recibir el correctivo de Dios en amor. Sí, Señor, tienes toda la razón. Perdóname porque estoy haciendo todo lo contrario a como tú edificas, a como tú construyes, a como tú labras las columnas, Padre. Perdóname, lo reconozco, que a veces pierdo el control y a veces como papá, como mamá, queremos mejorar la estructura de nuestros hijos y no nos damos cuenta que en este momento lo más importante son las columnas. En este momento lo más importante son las bases que tengamos. Son las bases que tengamos. Entonces, familia, hasta allí tendríamos que reconocer cuando no estamos hablando de cosas súper nocivas, súper destructivas. Estamos hablando simplemente de que no estamos construyendo, edificando con las bases y con las columnas que Dios nos da. ¿Por qué? Porque al ser humano no le interesa tanto la columna. Desde la percepción humana, no es la percepción de Dios, no es la percepción de Dios, no es la percepción divina. Desde la percepción de Dios, al hombre le gusta trabajar. Desde la percepción de Dios, Dios trabaja más en las columnas. Pero desde la percepción humana, al hombre le gusta trabajar más es en las estructuras, en la fachada. Entonces, creo que ahí viene la sabiduría de Dios a ayudarnos. Creo que ahí viene la sabiduría de Dios a fortalecernos y a cambiar un poco el chip y a saber cómo tenemos que empezar a construir esa vida que está, basada, no, esa vida que está compuesta de columnas y estructura, porque se necesita, somos espíritu, alma y cuerpo. Se necesita trabajar en las columnas y también se necesita trabajar en la estructura. Entonces, ese es el reto y ese es el desafío que Dios necesita fortalecer en nosotros. Entonces, yo no sé, hasta allí, si es claro, si usted recibe el mensaje de parte de Dios, si usted lo atesora, si usted lo ata al cuello, si usted lo escribe en sus dedos y si usted lo tiene tatuado en las tablas de su corazón. Pero que pensemos dentro de la sabiduría cómo estamos de columnas, de cimientos. No sé, Dios los bendiga, los veo serios, los veo callados, no sé qué les pasó, no sé qué les hicieron. Yo no tengo la culpa, hermano, no tengo la culpa. ¿No se oye? No se oye, por allá me hacen señales de que no se oye. Sí se oye, apóstol. Ah, bueno, pero muy serios, muy, no sé. ¿Qué pasó ahí? ¿O qué dicen? No sé quién da ahí su, quién da allí quién da allí su aporte. Vea mi invitado internacional, vea, saludos, hermano. Buenos días, familia, ¿cómo están? Claudia, aquí oyendo esta maravilla y en este despertar grandioso. Amén, que Dios los bendiga. ¿Qué dice Alejo? Buenos días, mi apóstol. Dándole gracias a Dios por esa palabra tan llenadora que usted nos trae en esta mañana y totalmente confrontativa, porque el proverbio habla muy claro y los procesos de recuperación o de restauración no solamente deben de ser físicos, sino que deben de ser espirituales. Y yo creo que uno de los pasos de Narcóticos Anónimos siempre nos lleva a un despertar espiritual. Y me acaba aclarando que hay que seguir siempre el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Respecto a la anécdota que a usted le pasó, apóstol, lastimosamente en el don del servicio, en el de ayudar a las personas, es una procesión
mal paga, porque uno entrega parte de su vida, parte de su tiempo, de su experiencia a personas que realmente no valoran. Pasa igual en la familia. La familia siempre nos ha criado bajo principios, valores y buenas bases, y nosotros con las malas decisiones que hemos tomado, hemos llevado el contraste de la sabiduría y la necedad y la insensatez por no saber hacer bien las cosas. Eso es lo que me deja la palabra esta mañana, apóstol. Ánimo y para adelante. Por ahí está el pastor Edward, apóstol. De una, eso. ¿Qué más, mi Edward? ¿Por qué tan callado, mi Edward? Nada, usted sabe que el silencio también es entendimiento y respeto. Entonces, muy buenos días para todos, Dios les bendice. Bueno, definitivamente, si yo no hubiera conocido a Dios, yo no hubiera estado restaurado totalmente, aunque todavía me restauro todos los días, ¿sí? Creí que terapéuticamente iba a lograr, digámoslo así, sostenerme, pero había una falta, y ese faltante es la parte espiritual, la parte que me confronta, la parte que no me gusta, pero que está ahí, y entonces es más necesario que cualquier otra. La parte espiritual lo es todo ya para mí. Sí, cuando uno empieza a entender de que apoyados en Dios, de creyéndole a Dios, podemos salir, no que venzamos todas o que no va a haber dificultades, no, al contrario. Lo que pasa es que vamos a tener un poco más de paciencia y sabiduría en la toma de decisiones. Es lo que no entendemos nosotros en el proceso. ¿Por qué nos queremos enfocar tanto en Dios? ¿Por qué a toda hora hablamos de Dios? Y usted no hablaba pues de droga a toda hora, de ollas, de lo malo. Sí, aquí todavía, en toda la fundación yo creo que eso pasa. El líder como tal y esa persona que va más adelante se deja intoxicar del recién llegado. Oiga, qué cosa. Y es más fácil que lo transforme el recién llegado que transformar esa personita que lleva 3, 4 meses enfocado. Hay veces le da más lidia enfocar al que está recién llegado. ¿Por qué? Porque esa persona viene de cosas muy duras como nos ha tocado a todos vivir, pero que hay algo que le hace falta a la parte espiritual, y es lo que venimos a la fundación, a un nuevo descubrir, a un nuevo despertar, ¿sí? Pero con Dios, y eso es lo que a nosotros nos hacía falta, ¿sí? Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, de transformar, ¿sí? Pero solos no podemos, con la ayuda de Dios lo podemos lograr, ¿sí? El enfocarnos más en ser un poco más pacientes, un poco más honestos. Yo siempre lo he dicho, la honestidad es la clave, pero con el mundo. Con Dios es la obediencia. Con Dios es la obediencia. La honestidad es la clave, sí. Con todo el mundo sea honesto, pero con Dios siempre sea obediente. Y así, cada paso que uno dé va a ser firme, ¿sí? Acuérdese que muchos dudábamos nosotros en nuestra anterior vida, por decirlo así. Dudábamos todos los días, todos los días, todos los días. Ahora ya no se duda, ahora se disfruta, ahora se espera con paciencia, ¿sí? Eso es tener fe. Nada, apóstol, un feliz jueves. Ya para los inmediatistas, ya casi que llegamos a la mitad de febrero, que hace que estábamos dándonos un abrazo de feliz Navidad, y esto sí se puede. Lo que pasa es que hay que tener el enfoque diferente, y hay que cambiar ese chip que teníamos del inmediatismo. Todo esto es tiempo, todo esto es tiempo. Que Dios me los bendiga, Alejo, a todos. Un abrazo, los quiero mucho. A todas esas fundaciones hermosas que Dios les da el privilegio de estar ahí. Eso es un privilegio de muy pocos, porque yo me pongo a pensar cuántos adictos quisieran salir, y nosotros somos el privilegio de estar acá. Entonces, nada, que Dios me lo bendiga, apóstol. Alejo, un abrazo, que siempre la sabiduría del Padre Celestial los cubra. Un abrazo, los quiero mucho. Gracias, Edward, y gracias, Alejo, gracias a los presentes, a las fundaciones, a los muchachos. Venga, concéntrese usted, sea consciente de que lo que usted necesita, más que estructura, más que fachada, lo que usted necesita son columnas y son cimientos, son fundamentos. Si yo le digo a usted cómo me colocaron a mí ciertas columnas y ciertos cimientos, usted no las cree.
y usted creería que injusto, inhumano. Por eso a veces lo que decía Alejandro, uno termina siendo de alguna manera el malo de la telenovela. ¿Por qué? Porque es que es poner cimientos, poner columnas, es romper emociones, es romper barreras de pensamiento, es romper lógica, es romper a veces ese corazón. Ay, pero es que entiéndame que yo soy el familiar, yo soy la mamá, yo soy el papá. Ay, es que es tan duro para nosotros, sí, pero estamos colocando columnas, estamos fundamentando, estamos colocando una estructura del ser. Entonces, quiero que me entiendan eso. Quiero que ustedes puedan entender eso, que uno está trabajando sobre lo más importante, que son las columnas. Entonces, hagamos un balance. ¿Cómo estamos de columnas? ¿Cómo estamos de cimiento, de estructura? Y equilibremos la balanza. Por eso esto tiene que ser equilibrado e integral, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, familia, Dios los bendiga. Bendiciones para ustedes. Y hay más de uno que no le gusta que le trabajen la columna. Se enoja, se disgusta, se incomoda, y son buenos para evadir cuando uno está trabajando en las columnas, porque a ellos les gusta solamente trabajar y desde niño les enseñaron de que lo que hay que trabajar es la estructura. Entonces, familia, pues que sea Dios ayudándonos y que sea Dios estructurando esas bases firmes que nos lleven a soportar 20, 30, 40, 50 años de sobriedad, con 50 años de estabilidad y un sinnúmero de cosas que nosotros podemos ganar en la medida que avancemos en la vida. Entonces, muchas bendiciones para todos ustedes. Feliz resto de día. Dios los guarda. Amén, apóstol. Gracias. Amén. Amén, muchas gracias. Sí, Amén, gracias. apóstol. Muchas Amén. gracias. Muy devocional, muchas gracias. Dios los bendiga. Bendiciones, un buen día para todos.